Bueno y justo se hizo hombre y fuera amor por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, un poco de esto. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Comenzamos de nuevo con el principio de Dios con el hombre, un principio que Dios jamás se equivocó, y nosotros lo sabemos. Este principio no fue como nada más para tener ese principio, como Dios hizo al hombre, como creó todo, y a través de eso dice que Dios le dio un pacto al hombre. Ese pacto de no comas, el pacto, ese pacto dijo no comas, pero el hombre comió, desafiando a Dios, y fue separado. Pero en medio de eso, de tanto problema, de todo lo que el hombre le pasa y le acontece,
se manifiesta Dios con una gracia en lo que veíamos hace 8 días. La mejor gracia dada. ¿Qué hace una persona con ese estado? ¿Qué hace con este problema? ¿Qué hace una persona? Aún nosotros como conociendo ya esto, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Y lo único que hacemos, se nos viene a la mente, es mi yo. Creyendo, pensando que todo camina bien. Pero si nosotros relatamos y vemos la Biblia, cómo Dios, les decía, el día domingo y el miércoles, que Él no vino porque sí. La Biblia relata que en el momento de la simiente de mujer, lo que habían hablado y dicho que iba a suceder esperando al Mesías, dice que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás, a la serpiente. Y en esa mordedura, en esa que le aplastaba la cabeza, le iba a morder el carcañal. Y después de morder el carcañal, desde luego la serpiente iba a soltar todo el veneno. Y en el veneno, corriendo por la sangre de Jesucristo, iba a haber el dolor. Eso se llama el dolor, el sufrimiento, porque cuando muerde una serpiente sobre una persona, da dolor. Ese es el sufrimiento de la cruz, que iba a correr por las venas el veneno, sufriendo Cristo. Ajá. ¿Dónde nos lo relata? Es la sangre que derramó, Éxodo 3:18, a hacer sacrificio, y dice que los mandó por 3 días. 3 días de reposo. Vayan y hagan, ustedes tienen que hacerlo. Eso de que nos llame a nosotros y hagan sacrificio, no es porque tú y yo hagamos bien las cosas. Estoy relatando las promesas. No es porque tú lo hagas perfecto. ¿Por qué? Porque ese es al perdón de pecados. Si no lo haces, no es porque yo sea bueno, sino porque tengo que hacerlo de acuerdo a la Biblia. Si no lo haces, por eso que determina su vida viviendo como él quiere, solamente siendo cristiano, no como los primeros cristianos que le llamaron aquí, viviendo una vida de falsedad, una vida de mentira tras mentira, siguiendo la corriente, mi corriente, y haciendo lo que yo me pareciera que está bien. Ajá. Y después vino una promesa: he aquí la Virgen concebirá. Una promesa muy grande, Manuel, que Él prometió estar contigo. Pero ¿cómo puede estar conmigo si lo primero no estoy haciendo? El dolor que llevó, a mí me importa menos que haya sufrido Cristo. Por eso es que vivo mi vida de acuerdo a como yo venga el tiempo. El domingo les decía, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero ¿cómo una mamá o un papá muestra el amor con sus hijos? ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo muestra el amor? Ayudando. Si esa persona está haciendo el deseo de Dios, ayuda. Pero si no lo está haciendo, te voy a decir una de las cosas, mira, le estás quitando verdaderamente el plan de Dios, lo que quiere hacer Dios con hija, con hijo, con yerno, con nuera, con cuñada, con concuño. Tú le estás quitando, a ver, quítate, Señor, yo soy mejor que tú. Y cuando así se muestra el amor en personas, ayudando y creyendo que eso está bien. Deja de ayudarle, muestra el amor de Dios, Dios va a ordenar a esa persona. ¿Creen o no creen? Como que no creemos. Yo lo creo. Yo lo creo. Y va ordenando con puros problemas. Lo va ordenando de una manera, de tal manera que, ¿por qué? Porque muchas veces las 3 promesas, sí.
Es tanto que a veces se nos olvida. Es tanto que de verdad a veces no ponemos tanta atención en el dolor y el sufrimiento. No porque tú te pongas a llorar, pero a veces alcanzas a comprender en tu mentecita, en tu corazoncito, a saber quién dio la vida y te viajas tantito en cómo los azotes. Cuando Jesús fue presentado a Pilato, le dijo Pilato: ¿no te das cuenta que todo el pueblo te señala? ¿Están contra ti? ¿No te has dado cuenta? ¿No dices nada? ¿No te vas a defender? Jesús decía: no. ¿Pero cómo es posible? No. Mira, si no hubiera autoridad de arriba para que tú me entregues, ni tú mismo. Pero oye, te acusan de todo. Tanto que decía: bueno, a mí no me ha dicho nada, no le haya culpa de él. Tantitito vemos eso y dices, el quedarse callado, el poder decir: sabes que yo soy hijo de Dios, y donde te venga, de verdad tú vas a hacer cosas que ni te vas a, ni siquiera. Por eso en el capítulo 2 dice que se compugieron. ¿Y qué haremos? De hecho, ellos se compugieron cuando dijeron: ustedes han dado muerte a Jesús de Nazaret. Esa piedra reprobada que ustedes la tenían, que no pasaba nada, ustedes son los causantes. Y cuando se compugieron, dicen: ¿qué hacemos entonces? Bautízanos, creemos en él. Eran toda esa gente que estuvo señalando a Cristo. Por eso es que ahí es donde relata todo. Una persona que ha llevado una vida de altas y bajas, ¿hasta en qué momento llega el tope que dices: estoy cansado con esto? Estoy agotado con esto. La vida de un cristiano, amada iglesia, muchas veces no sabemos recibir una respuesta porque no tenemos la fuerza espiritual, y el día que la recibimos nos olvidamos de Dios. Hay dos cosas ahí: o no la recibes y te pones mal, y si la recibes, ahí donde te olvidas de él. Ahí donde viene, es decir, ya, lo que ya quería, ya lo conseguí. Ahora solamente quiero ir, sentarme y escuchar y salirme. Y cuando haya problemas, no voy a la Biblia, voy al pastor. Yo no, porque es que no sé ni cómo. Pues es que sigues ayudando cosas de las cuales ni te pertenecen hacerlo. No nos pertenece a nosotros ayudar a las personas. Si están haciendo el deseo de Dios, ayúdale. Asiste al culto. Está transcribiendo, escucha la palabra. Yo veo que se conecta. Yo veo que esto. Ayúdale. Pero cuando no dice: ¿sabes qué? Lo siento mucho. A mí Dios trató de esta manera y fue de gran bendición. ¿Sabes qué, hijo? Necesitas unirte con el Padre. Porque precisamente cuando tenemos todo, la respuesta, ¿qué crees que hacemos? ¿Qué crees que hacemos? Hasta luego. Nuestro tiempo de oración cambia nuestra vida. ¿Y qué crees? Ese tiempo de oración cambia mi modo de pensar. La oración de 24 horas, salen ¿qué? Los temas de oración. Cuando tú estás orando 24 horas, salen los temas de oración. Verdaderamente ahí te dice, en la oración 24 horas, ahí te va dirigiendo el Espíritu Santo. Ahí es donde salen los temas de oración. Ahí es donde empieza a salir todo. Ahí es donde me empiezo a dar cuenta que estoy levantando algo ahí. Sin darme cuenta, se está levantando algo ahí. Y entonces, como está sucediendo algo en mi vida va a ser diferente, mi pensamiento va a ser diferente. ¿Quién levantó eso? La iglesia de Antioquía. ¿Qué grabó?
La oración. ¿Qué oraban? ¿Qué es lo que oraban? Hechos 1:1. Solo Cristo, no se puede de otra manera. ¿Qué más oraban? Solo el reino de Dios. Hechos 1:3. ¿Qué más oraban? Hechos 1:8. Solo con la llenura del Espíritu Santo podremos hacerle frente a Satanás. Solamente a través de eso. Y entonces ellos comenzaron a experimentar muchas cosas. Pensamos que la oración 24 horas es estar, dale, duro. No, la oración de 24 es estar pensando. Como ya lo oraste, es estar pensando. Pero como nuestro pensamiento siempre está en el trabajo, en mis cosas personales, en todo eso, es primero esto y después lo otro. Y todo esto tiene que pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mi vida está tan contaminada, tiene tantos moldes que no alcanzo a comprender. No alcanzo a notar mi vida. Veo que sí me hace falta la palabra, veo que sí me hace falta, pero no veo en la gran, de verdad, de gran bendición cómo va a ser para mi familia, para el que me rodea. No alcanzo a detectar eso. Detecto solamente que mi necesidad es que mi responsabilidad. Y muchas veces soltamos la oración por cosas muy pequeñas. Los moldes, las ansiedades, el pasado, la preocupación. En lugar de poner atención a los problemas, es la mejor oportunidad para ver que lo primero. Lo habíamos visto y lo volvemos a ver. Lo primero es las evidencias. En lugar de estar preocupado, tengo que ver las evidencias. ¿Qué evidencia me va a traer esa preocupación? Ese problema, ¿qué evidencia me puede traer? ¿Qué me puede traer? Tiene que haber la oportunidad, porque dice, ya no puedo. O sea, no sé si te ha pasado o te está pasando, que hoy, antes de que tenías el mensaje correcto, mucho antes, te pasaba cosas. Hoy tienes el mensaje correcto y sigues con eso. ¿A qué se debe? ¿Por qué mi papá sigue malo? ¿Por qué yo sigo enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué sigo con esa apatía, desánimo? ¿Por qué no puedo compartir? ¿Por qué ahorita estoy bien y dentro de días mal? ¿Por qué si antes que no tenía el evangelio correcto, él era más fiel a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa flojera, esa apatía? ¿Por qué volví a regresar? Porque el Espíritu Santo lo dijo, volveré a mi casa donde salí y hazle como quieras. Porque versículos antes dice, en el capítulo 12, versículo 28, 29, ¿cómo puede el hombre fuerte saquear sus bienes si antes no le ata? Se necesita alguien más fuerte, hermano. Para tu problema, para mi problema, para la preocupación, se necesita algo más fuerte, que es la oración 24 horas. La transcripción y Cristo, algo más fuerte para que de verdad detengas esa preocupación y esa ansiedad. No puede, de verdad, eso no se puede. Tú no puedes atar a un hombre fuerte. Por eso el Espíritu Inmundo dijo, voy a ver a mi casa de donde salí. Y lo primitito que la haya, ¿cómo la haya? Eso la y adornada. Tendrás buenas cosas. Y sí, vas al culto y te sientas y escuchas. Pero estás desocupado. Estás ocupando otras cosas. ¿Y sabes qué? Ahí te voy a ocupar yo. Ahí te voy con todo. Si no se ata el hombre fuerte, dice que si tú le atas con el Espíritu Santo, entonces el reino de Dios ha venido a mi vida. Pero si le atas, por eso es que es Hechos 1:1,
Solo Cristo, solo el reino y solo la llenura. Pero si no se le puede atar es porque no ha venido el reino a tu vida y sigues con eso. El establecimiento del reino solamente es que buscar y busca de Dios, busca verdaderamente. ¿Cuál fue uno de ellos? La evidencia de José. Ese conflicto de familias que tuvo José lo llevó a ¿qué? A ser lleno del Espíritu Santo. Esos conflictos de José, el ser esclavo, a eso lo llevó. Que tu problema hoy en día, los bendigo para que verdaderamente tu problema sea la evidencia para que veas y se establezca el reino de Dios en tu vida. Pero verdaderamente, que esto venga a ser notorio en tu vida, que esto se vea como Dios cumple lo que ha prometido. Dios no es un Dios que mienta, perdón, pero no, amada iglesia, Él lo cumple cuando uno se deja moldear y se deja llevar. Dice, no tengo, pero me estás llevando, Señor. Y este problema ha venido a ser la oportunidad para que me dé cuenta que de verdad la oración funciona. La oración funciona. También después que le vino de ser esclavo, vean esto. Desde luego que sí da las cosas. De ver el ser la esclavitud y después ser gobernador. Oye, de ser una persona adicta o tener problemas de algo que tienes, infiel o lo que sea, ahora de ser esclavo de eso, de ese problema, y ahora ser un discípulo. Wow, de verdad. De ser una persona mentirosa, una persona que engañaba, una persona con fraudes como yo, ahora estar en un deseo que ni siquiera me lo ganaba. Es bien diferente esto, pero eso lo llevó a José. También lo da, claro que sí. También da las cosas físicas, claro que sí. También da el sustento, claro que sí. Desde luego, pero primero tienes que pasar por un proceso. Y si ese proceso no lo pasas, dices, pues ¿cómo te quieres que te des? Yo tengo años escuchando, bueno, del tiempo que ya estuve al frente del centro de restauración, solamente lo saco. Años diciendo al interno, es que quiero salir a trabajar. Piensan que para mí eso es nuevo. Es que ya, ¿qué? Que bien sería que así dijeran a la adicción, es que ya estoy harto, es más, ni me interno y lo dejo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay una fuerza en la oración. Lo mismo que pasó en la iglesia, pasó aquí, no se levantaron. Y hay muchas mujeres que no fueron. Varones que venían, a veces no. Y eso ahí veo la calidad de lo que hay en tu corazón. Ahí se ve. Te voy a decir por qué. Porque yo no soy Cristo. Déjame decirte que yo no soy el Evangelio. Perdón, pero yo no soy el Evangelio. Y si me estás siguiendo a mí, y si estás buscando mis prédicas, es más, yo tengo errores. Discúlpame, pero así es como está tu vida. Así está. Llena de mentiras, tras mentira, tras mentira, y queriendo ordenar tú en tu casa tus cosas. Eso te tiene que llevar a ver las evidencias. La evidencia de Cristo, cómo fue utilizando a José. Vean esto. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27.
Mateo capítulo 7. Amén. Aleluya. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y vinieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ok. Quiero que entendamos esto. Ajá. ¿En qué se convierte ese problema? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que tenga esa esclavitud José? ¿Qué es lo que lo lleva a orar? Y después, ¿qué se convierte en la oración? Se convierte en la torre. Desde luego la torre absoluta es Cristo, pero Él convierte eso, que Cristo está en esa torre, que la torre absoluta para Él es Cristo. Eso es lo que se levanta en medio de esos problemas, y esa torre absoluta solamente la levanta quien de veras con el problema es la oportunidad para orar. Le llegan problemas y se simbra pero no se cae. Y continúa en el culto, continúa en la oración, continúa la transcripción, va continuando eso, y eso se ve al tiempo, y entonces dice, cuñada con cuño, hija, hijo, wow, ¿qué tiene esta persona? Es la torre absoluta. Por eso Faraón dijo, ¿hallaremos en otro hombre que tenga el Espíritu de Dios? ¿Lo hallaremos al caso? No se compara con los hombres de aquí. Amados hermanos, si tu hijo, tu hija está compartiendo el Evangelio en tu casa, ora por él. En lugar de decir que no, que mañana, que pasado, tú me aburres. Ora por él, porque de verdad antes cuando andaba mal, hasta con el Jesús en la boca. Eso de verdad como pega, y digo, oye, de verdad, entonces ¿qué querías? Entonces ¿qué queremos de ellos? Si esperas un príncipe no lo va a hacer, ¿eh? Pero si no lo está haciendo, ¿qué es lo que hay? Las cabezas están mal. Debería darle gracias a Dios que se está convirtiendo en un discípulo. Y exígele, quiero mensaje. Otra vez. Si nada más un mensaje en la semana, 3 mensajes. Vamos a darle. Eso sostiene la casa. Esa es la torre absoluta. Uno dijo, cualquiera que me dé las palabras y las hace, lo comparó a un hombre prudente. Y van a venir problemas. ¿Se derrumbó? ¿Por qué no se derrumba? Ahí está. Él no fue de esclavo. Eso es lo que hace la oración. Pero después fue gobernador. Y cuando digo, te lo dio, Dios me lo ha dado. Pero no para, ¿qué? Para vanagloriarme. Eso se convirtió en Daniel. Otra torre. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículos 16 y 17. Otra persona que dé lectura, por favor. Amén. Esa es la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Sabes qué es eso? No me interesa si me salva o no me salva. Métenos. Yo sé bien claro quién está conmigo. Métenos. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos querido parar un problema así? ¿Cuántos? Ellos dijeron, no nos metas. No te vamos a responder, métenos. Y si no nos salva, ¿qué? Mi cuerpo es echado a la tierra. Pero yo sé que voy a encarnar. Y eso es lo que trae. Eso es lo que trae. No sé si tú has sufrido una pérdida de un hermano. Yo ya llevo 2 pérdidas de 2 hermanos. Uno hace 2 años y mi hermana apenas. Ya perdí a mi padre, a mi madre. Mi hermana, siempre le dije, salte de eso, vete a internar, te ayudo. ¿Tú me quieres cambiar de religión? Él se dejó morir con pie diabético. Mi hermana hasta el último luchó, fue una de las hermanas, a todos los quiero por igual, pero fue una hermana que Dios utilizó para, nunca le gustó que estuviera mal, jamás, por eso lo sentí. Ella fue y pagaba las mensualidades allá en Villa Victoria, y vas a salir de esto. Pero lo más agradable es que fui a compartir el Evangelio, solo Dios sabe. Y con señas y todo, y decía a los demás, escuchen, ¿por qué no tuve que escuchar ya sin un pie y en este estado muda? ¿Por qué hasta ahorita? Y pues ahorita pues luego no es su propio hermano, pero se siente estando lejos y compartiendo en el momento de compartir. No te concentras aunque digas que te concentras. Tu pensamiento está en Valle y tu cuerpo está ahí en Cuba. Pero solamente ese problema hace que me vaya a concentrar, hace que yo levante esa torre que no se derrumba, pero por medio de la oración. Comportarme bien, no se llega a nada. Esa es la torre absoluta. ¿Y qué es la torre absoluta? ¿Cuál es la torre absoluta de la cual estamos hablando? El versículo 19 lo dice, 11-19, la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución, a causa de un problema que hubo con motivo de Esteban. ¿Por qué motivo de Esteban? Ya lo mataron. Ahora, ¿quién sigue? Pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía y no hablaron a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Y cuando está así de esa manera, es solamente a quién le tienes que hablar. Pero había ahí unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Los que fueron esparcidos, estos 2 hombres, no le temen a la muerte. Eso es los esparcidos, no temerle a lo que viene. Vamos a ver, es que hay que gastar, hay que dar. Pues hay que también descansar 2 días. Y la verdad, pues al día yo tengo 3 hijos, la verdad. Y pues, o sea, no, como que no siento un llamado. ¿Le temes algo todavía? ¿A qué? ¿A perder amistades? ¿A qué? ¿A perderlo todo? ¿A qué le tememos?
¿Cuántos de aquí se han quedado sin comer un día? Por cualquier cosa, no porque no lo tengan. ¿Cuántos de aquí se han quedado sin comer un día? Pero ¿cómo andas? No me digas que andas bien y diciendo las mañanitas. Quieres comer, quieres saciarte. A veces, de verdad, los que andamos experimentando un poquito el campo, a veces no comes a tus horas. Y lo que si te llegan a invitar a un vaso de agua, bueno, qué bueno. O a veces comes demasiado también. Ajá. Pero lo que está diciendo aquí es que de verdad has sido esparcido, has tenido un llamado y te está esparciendo el Señor a causa de los problemas que hay en Xonacatlán, en tu trabajo, donde te rolas. De verdad se está haciendo ese esparcimiento. Verdaderamente te estás esparciendo. Ellos fueron esparcidos y no tuvieron miedo a la muerte. ¿Para qué fue la muerte de Esteban? Para levantar la torre absoluta. ¿Para qué es tu problema que tienes en casa? Para levantar tu torre absoluta. El versículo 25 y 26 dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé va y busca a Saulo. Y ellos dos dice, vamos a Antioquía, vente. Ahí vamos a congregarnos un año. ¿Para qué? ¿Para qué es congregarse un año? Es lo mismo que si dedícate. Ellos saben la torre absoluta. Dedícate a compartir lo que es verdaderamente un año en tu casa. Vas a ver si no se levantan las obras de Dios. Pero dedícate. No empieces que a veces sí, a veces no, de repente sí, de repente voy y ya no lo entendí. Y esto, no empieza así. Un año. Dedícate un año. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que no es maravilla esto? ¿Crees que no funciona esto? ¿Crees que no tiene poder esto para cambiar a la gente? Mira, vas a ser una persona, un corderito, una oveja, que en el momento que se te llame vas a decir, amén. 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 Pero un año. Dedícate, un año. Híjole, pero es que ahorita me viajo y para la otra semana, y luego el mes de julio sale mi hija se recibe y no, como que no me... No, es que el parto, no, que es otro. Pues no, que tienes un Dios, no, que hablas del Cristo. No, la verdad no alcanzo a llegar, pastor, no alcanzo. ¿Para qué le digo que voy? Hay que peluquear. Dejo 3 sin corte de pelo, mañana me tiene 10 el Señor. Amén. Porque lo creo. Amén. Digo que no, amén. Sí, porque no. Por eso es que se congregaron ahí. Vente, vamos, para que veamos y nos demos cuenta cómo verdaderamente qué va a pasar. ¿Por qué se les empieza a llamar cristianos entonces? Porque conocen de quién se trata la torre absoluta. De él se trata. Por eso le llamaron los primeros cristianos. Cristo es el centro de la torre absoluta. Por eso es que ahí es donde de verdad se empiezan a llamarle cristianos, porque conocían de Cristo, conocían el mensaje que quien vino como el Mesías a resolver el problema fundamental. Ahí es donde está todo. Y se les llama de esa manera cristianos. Ellos sabían quién era el Cristo, el Mesías, quien destruyó las obras de oscuridad. ¿Qué hacían ellos?
Oren por la mañana. Todo un año, congregados y orando. No se vienen con cositas, ya no estás en el aposento alto de Marcos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el aposento alto de Marcos? ¿Cuántos, hermana Ofelia? ¿En el aposento alto? ¿Cuántos, hermana Marlene? ¿Cuántos días estuvieron en el aposento alto de Marcos? Búsquenlo y se los dejo de tarea. No les voy a decir. 40 días. Búsquenlo. Por eso es que tenemos que estar ahí. Ahora ya vine un año. Ya vine un año. Y con los pocos días que estuve en el aposento alto de Marcos, recibieron gracia. La única gracia que Dios nos ha dado, la más fuerte gracia. Imagínate un año orando y de verdad, a lo mejor ayunando, sirviéndole al Señor con todo, dejando tus labores. Un año. No quieres salir un día al campo. No quieres dejar las cosas. Vean esto que va a suceder. ¿Qué es lo que pasó? Tienes que orar por la mañana, porque en tu negocio o porque donde lo que vas a hacer en el día puedas encontrar al discípulo. Pero si solamente esa es una persona del espiritual, no la has tomado y solamente has sido un congregante, y quiero que me lleven la palabra hasta mi casa, porque pues ahí estoy, ahí tiene que ir, y el responsable es el de ir. ¿Qué crees? Que no va a salir, no se va a levantar nada. Eso tienes que hacer por la mañana. Por la noche, todo lo que hiciste. Si encontraste un discípulo, tienes que por la ocupación, la responsabilidad que Dios te ha dado, y que a través de esa ocupación y de ese trabajo encontraste al discípulo. Y así terminas orando en la noche por la persona que encontraste, porque la ocupación Dios lo ocupó. Tu trabajo lo ocupó. ¿Ha llegado alguien a preguntarte ahí donde estás pelando a la persona y preguntarte por el evangelio? Lo que menos quieres es decirle, porque sabe que a lo mejor te conoce vendiendo dulces. Lo que menos quieres saber, porque eres bien grosero, majadero, te hablas puras cosas que no. Por eso es que, de verdad, por la noche, ¿sabes qué, Señor? No me esperaba, pues, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a ocupar de esto, porque ya le hablé tantitito y esa persona como que le interesó. Ya le interesó. Amén. Amén. ¿Cuándo se levantó? ¿Quién más levantó la torre absoluta? Que no tenían miedo. Jocabed. ¿Por medio de quién? De Moisés. Lo mandó al palacio. Escucha esto. Rahab. La ramera Rahab. ¿La abuela de quién? De David. Y si tú ves la genealogía de David, con razón se metió con Betsabé. Pues ya trae eso. Vean, vean esa persona que... Vean a la mujer samaritana, cómo sí cambia. Tú puedes agarrar cualquier pasaje, pero ve cómo Dios está levantando la torre absoluta de verdad. Ahora ya no, la verdad queremos por tu dicho, sino porque verdaderamente Él es el Cristo. Eso, cuando se levanta, no necesita echarle muchas ganas. Necesitas saber por qué la torre absoluta, porque se les llamó primero a ellos, sus discípulos, los primeros cristianos. Fueron mujeres que levantaron la torre absoluta. Si no levantan la torre absoluta, no hay evangelización mundial. Moisés dijo algo bien claro, le dijo Dios: ve
Y si quieres, dime a mí y reniega. Dime que no sabes lo que quieras, dime. Pero de que haces el sacrificio, lo haces es para el bien de ti, de tu familia y del pueblo. Pero de que lo haces, lo haces. Y mira lo que se promulgó. Versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Claudio, ¿a quién fue los que corrió? Sí, pero aquí hubo dos personas que corrió, que nos dijo, ¿saben? ¿No? En el tiempo de él corrió a Bernabé y a Saulo. No, porque estaban hablando la palabra ya clara del Señor, pero ellos, de verdad, él para que promulgara que iba a haber una gran hambre, y sucedió. ¿Por qué? Porque ese momento era especial. Cuando no hay que comer, cuando te promulgan a alguien, por ejemplo, ahorita no sé qué están diciendo, ¿por qué se va la luz? ¿No? No traigo aquí. A mí están diciendo que porque no ha llovido y no sé qué, ¿no? Me dijeron a mí, no está teniendo electricidad, no sé, ¿no? Nos quitan la luz aquí 3 horas o 4, ¿no? Que ni dura 2-3 horas. Pero en Cuba se va a las 2 de la tarde y regresas al otro día. Entonces nada más se espantó y dije, ¿mi celular? ¿Qué onda? ¿Así? Y piensa que en un lugar, en todo el país, todos tienen su plantita, pero si tienes gasolina, bien te va. Y si no, ¿qué crees? No duermes, te sales al corredor porque el calor está tremendo. Así tengas sabanitas, te sales, de verdad, ahí estamos con los pastores meciéndote en una meseneta y ahí estás con el calor y te quisiste a la playera, pero con pena, ¿no? Sean cultos o no sean cultos. Matas una res, 35 años de cárcel. De verdad, yo dejé mi ropa a un hermano, se la dejé. Nada más con lo que venía pues. Y llegando aquí, devocioné mi vida y les mandé, vamos a conectarnos. Allá tienes que conectar los datos por 4 o 5 horas para que te dure por ahí 15 días. Y después conectados cuando te mandan un mensaje. Ya lo recibes y lo vuelves a enviar. Tremendo está ahí. Hoy quiero decirles que alguien que quiera de verdad orar, voy a hablar con el pastor ya. Citan el evangelio y llevarles a sopas, comida. A los que deben estar agarrando el evangelio, no voy a hacer obras, Ya tengo un grupo por la gracia de Dios por Zoom y otro, Isaí. Son 350 gente de la iglesia donde llegamos, el pastor Anache. El pastor se dedica a grabar y la pastora, la segunda pastora, en sus cosas, haciendo comida. Nunca va. Allá le llaman casa pastoral. Está la casa pastoral y está en la iglesia. Tremendos. En entrenamiento nunca estuvieron, jamás. Los cultos leve y salían. Entra llamadas y se sale. Eso está tremendo. Pero los que sí estaban preparados, lo que les conmovió es que jamás les hablé de mi hermana. ¿Supieron? Sí supieron. Eso les conmovió porque ellos tocan 2 horas y media, 1 hora y media, danza y un montón de cosas. El momento que yo escuché, ahora ya solamente dicen, vamos a tocar 2 alabanzas. Y vamos a tocar Te doy gloria y glorioso intercambio. Chamacas de 12 años, 13 años saben tocar el teclado y la guitarra y eso les apasionó. Pero cuando llegó el evangelio a sus vidas dijeron, es cierto, me ocupó un montón de eso. Hermano, vamos a hacer un equipo para ir 2 semanas. Jóvenes que hay aquí que pueden darles el mensaje.
Comes en la mañana, pero te aguantas en la tarde sin comer y después en la noche. A nosotros nunca nos pasó eso, ¿no? La verdad. Pero la casa sí, come en la mañana y como antes de acostarse 7, 8, comes. Aquí andamos viendo qué mejor celular está saliendo. ¿Qué hicieron los esparcidos? ¿Qué levantaron? ¿Qué la Torre absoluta? ¿Qué hizo aquella persona? De las dos personas, el que los compararé a un hombre prudente y el insensato que hizo, ¿levantó torre? No. ¿Eso es religión? Que solamente vengo por venir, porque cuando vengan los problemas para abajo. Nada más vine por venir. No todos la torre va a durar así. Vas a durar con Cristo. Por eso tienes que ser esparcido. No le tengas miedo al problema, a la muerte. Alguien que me diga los 5 poderes de hace 8 días, ¿cómo los desglosamos? Ponerse en Dios. El poder espiritual es un poder espiritual para poder derrotar ¿a quién? A Satanás. El poder de sabiduría, que sepas que no se trata de ti, se trata de Cristo. El poder físico, tenemos que cuidarnos para la salud, para hacer el deseo de Dios, porque si estás diabético, sí, vea con el doctor, obedece al doctor, ora, levanta la torre absoluta y continúa haciendo el deseo de Dios. Amén. Cuida ese estado físico, cuida ese poder físico. El poder económico, si lo tienes, hazlo. ¿Y qué va a pasar? Te vas a encontrar con personas porque estás llevando a cabo, porque Dios te dio gracia, porque estás centrado. Monte Olivar, Monte Calvario, Aposento Alto de Marcos. ¿Dónde se experimentó el mayor poder? ¿Por cuántos días? Por 10 días en el Aposento Alto de Marcos. Por 10 días estuvieron ahí, dale. Pues sí, apúntenlo porque después lo voy a preguntar otra vez. 10 días estuvieron pegados hasta que lograron algo que el poder espiritual. ¿Cuál? El primer poder espiritual fue el aposento alto de Marcos. La oración para entender realmente la torre absoluta y ir al campo y que hay problemas pero no te derrumbas. Amén. Amén. Entonces levanta las 3 torres. Eso lo habíamos visto ya. O él lo dio también este mensaje, pero no de esa manera. ¿Qué hicieron? La torre que cambia el destino. ¿Cambiaron el destino? Cambiaron el destino. Esa es cómo cambia uno. ¿Cómo se cambia? La sangre y el dolor y el sufrimiento de Cristo. Así se cambió el destino de tu vida y mi vida. Menos, ¿no? ¿Qué destino llevamos? Muerte y perdición. Esa torre que cambia el destino. La torre que para los desastres. ¿Cómo lo puedo parar? ¿Cómo paro esos desastres? Compartiendo el Evangelio. Pero primero tengo que orar y levantar la torre. Tú compartes el Evangelio para los desastres. Tú le compartes a alguien bueno para los desastres. ¿Qué más? La torre de la próxima generación. ¿Qué le tienes que decir a la próxima generación? O la posteridad. ¿Qué le tienes que decir a los remanentes? Háblale la palabra diariamente. Diariamente. Si tú tienes un hijo que está compartiendo
Dile 3 veces el Evangelio. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, ahí lo dice. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en el campo cuando te acuestes, pero hazlo 3 veces a la semana. Y vas a ver que se va a levantar por 1 año. De verdad que esa persona se vuelve un misionero como no tienes idea. En su escuela, en su trabajo, se vuelve como no tienes idea. Y Dios ya está preparando aquí jóvenes y personas y matrimonios, solamente que no se han suelto al Evangelio completamente. No se han querido soltar completamente a Dios. Ese miedo, ese temor o que sientes, Dios no te va a quitar lo que te ha dado. Déjame decirte, ni el trabajo ni tu negocio, solamente que te quiero ordenar. Y si no quieres ordenarte como Él te va a ordenar. De que te ordena, te ordena. De que te empieza a quitar, te empieza a quitar. ¿A dónde se levantaron las 3 torres, esas 3 torres? Ahí donde se levantó todo. En el monte Calvario, en el monte Olivar y aposento alto de Marcos. Ahí es donde empezaron todos, porque ahí sí les empezó a decir 40 días. Por 40 días sí les estuvo diciendo, mira el reino de Dios así, voy a ir a padecer, voy a sufrir, voy a consumar todo, pero tú vas a ser esparcido porque va a morir Esteban. Pues ¿sabes algo? Te vas a levantar como torre absoluta. Y después no se te va a quitar el que le hables a tu hijo, a tu hija. Vas a ver que es seguido. No le ayudes de esa manera. No le des, déjame ordenar a mí. Ayúdales con el Evangelio a la posteridad, a la siguiente generación. Pero si lo está haciendo bien su hijo, su hija, ayúdale. Ahí sí envíalo. Ahí sí, con todo el derecho. Ándale, ve. Hay gente que no está haciendo eso. Ve y experimenta el campo. De verdad, esa juventud que no se pierda, que experimente las cosas del reino, el Evangelio dado. Por eso que este día puedas ver la persona que abarcaron todo el mundo. Los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio. Así es que en este día que Dios te siga dando gracia, todo eso lo dijo por 40 días. Y toda aquella persona que tiene al Señor puede hacerlo de una manera especial. Amén. Espero que la iglesia se siga levantando. Oremos. De verdad, en mi corazón está en que vayamos personas de aquí para de verdad dar el mensaje. No yo quiero que ustedes den el mensaje allá de verdad en Cuba, los que tienen pasaportes nuevos que empiecen a sacarlos. Quiero escucharlos, quiero verlos en el campo triunfar, hermanos, y no me voy a burlar que estás mal. De verdad, me va a dar mucho gozo que verdaderamente estés dando un mensaje con lo que Dios te ha dado, y eso te va a hacer que lo hables más y más de Él. Amén. Estamos orando por eso y esperemos Dios nos abra la puerta de nuevo. No un mes, la verdad que un mes sí es de respeto para el Señor lo que me llevó a experimentar. Es de respeto. Amén. Pero Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos a Cristo como la respuesta eterna. Señor, permítenos no solamente en esta semana levantar la torre absoluta que es Cristo. Así como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, así como aquel hombre, Señor, que comparaste, Señor. El insensato no quiso saber nada. El prudente lo hizo, Señor. Así como José, Señor, no solamente, Señor, fue esclavo, sino gobernador. Que en nuestra casa podamos levantar estos tipos de torres. En la iglesia, Señor, se levanten los atrios. De verdad, esos atrios de los gentiles de la oración y de los pequeños, Señor. Y que podamos de verdad, Señor, ser las personas que estamos de verdad dando culto en todo el tiempo.
Damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.